Y Graciana Peñafort, que acaba de putear, no se puede decir, sí. Sí, se puede decir putear, porque ahora cambiamos, así que podemos decirlo. Sí, no, claro, se iba a estar yendo de vacaciones y empezó a llamar la marca de radio. No es nuestra culpa, hacerte cargo de todo lo que hiciste a lo largo de estos años. Me hago cargo, eso no me quita putear. Estoy acá, a ver, a las puteadas. Perdón, quiero hablar sobre un reconocido periodista. No se quiere hablar de ningún reconocido periodista militante y menos de esta radio. Andate, Coqui, andate. Graciana, ¿escuchaste esto que me mandaron hoy a la madrugada? Graciana es Peñafort, no creo que necesiten mayores presentaciones. Fue una de las personalidades relevantes durante todo el trámite y debate, o al revés, de la sanción de la ley de medios. Y esto, te decía, es lo que me mandaron hoy a la madrugada. Es un audio de Cadena 3 con declaraciones del milico Aguad, Oscar Aguad, el nuevo ministro de Comunicaciones. Hombre que quería ir a defensa y que no pudo ir por su vinculación con crímenes de lesa humanidad. Y con el cayó en Comunicaciones por su carnalidad con Clarín. Ustedes saben que AFSCA ha quedado absorbida virtualmente, al igual que AFTIC, que es el organismo que nuclea las tecnologías de la comunicación, bajo una estructura supra que conduce el milico Aguad, el cordobés Aguad. Y esto pasaba en Cadena 3 hace unas horas. El que sale preguntando es Pablo Rossi, el colega que reemplaza a Mariano Grondona, si no me equivoco. Dale. ¿Cuál es la filosofía que le ha transmitido el presidente Macri a usted sobre la ley de medios? ¿Qué hacer con una ley de medios que terminó haciendo agua por una aplicación absolutamente caprichosa, incompleta, y que nada tuvo que ver con lo que se prometía y mucho tuvo que ver con lo que se suponía, por la que, y lo hablábamos con usted como legislador, se suponía que tenía un objetivo directo, político, y finalmente se desnudó esa misma realidad? ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Bueno, aplicar la filosofía contraria. Esa ley fue hecha para competir o para aniquilar al grupo Clarín y algunos otros medios. Cadena 3 también estaba en la mira del gobierno, con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión. El derecho a estar informado de los ciudadanos argentinos, pues lo vamos a hacer realidad, y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado. Por supuesto que trataremos de ayudar a los medios más pequeños, los que tienen menos posibilidades, pero la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Si esto le parece impresionante, mejor escuche lo que sigue. Esto sigue siendo Cadena 3, el periodista Pablo Rossi, y por favor escuche lo que sigue. Sabatella quiere resistir en el AFCA. Sí, pero con una teoría absurda de que han sido designados por una ley por 4 años. Bueno, es como si antes de irse la señora de Kirchner hubiera dictado un par de leyes diciendo que los ministros de ella duraban 8 años y que todos los funcionarios de su gobierno estaban 3 años más después de su función. Es decir, una ley del Congreso no puede limitar las capacidades que tiene el presidente de nombrar y remover a los funcionarios públicos. Esa es una atribución exclusiva del presidente de la Nación. Hay un artículo en la Constitución. Así como el Congreso no se puede meter con las atribuciones del presidente, el presidente no se puede meter con las atribuciones del Congreso. Esa es la división de poderes. Y en este caso es tan absurdo que el gobierno que se va le deja funcionarios al gobierno que viene y no lo puede tocar. Eso es ridículo. Es lo mismo, vuelvo a reiterar, que si lo hubieran dejado los ministros del gobierno de Kirchner por 4 años más. Bueno, yo decía que uno no debe vencerse en su capacidad de asombro, y que había una cosa que me había marcado muy fuerte en las últimas horas, porque realmente no la esperaba, como estrategia de cinismo siquiera, que fue asimilar deportes a educación, porque hay un nuevo ministerio que es Educación y Deportes, que me pregunto si existirá en alguna parte una cosa así, pero bueno. Y esto otro, a ver, no que intervenga AFSCA virtualmente, pero que el ministro de Comunicaciones, el milico Aguad, llamado así, algunos lo conocen como el ministro Clarín directamente por su carnalidad con la corporación, el milico es más tradicional por sus relaciones con un genocida, con Luciano Benjamín Menéndez. Que un ministro de Comunicaciones diga: Sabatella quiere resistir por la teoría de que está puesto por ley,
supera lo imaginable, ¿o no? Mirá. Supera el cinismo, Graciana. Me parece que es increíble lo que acabamos de escuchar, yo no lo había escuchado. Me lo mandaron hoy a la madrugada. Dos cosas para decirte. Me encanta el concepto de democracia que tiene Aguad. No sé, porque hay una ley, pero una ley no puede estar por encima de las atribuciones del presidente. Y la verdad es que sí puede estar por encima de las atribuciones del presidente, porque mira, yo decía, alguien que lea la Constitución en serio, se va a dar cuenta que efectivamente el presidente es el jefe de la administración, salvo en aquellos casos en que el Congreso pone determinadas reglas. Ahí, en ese caso, el Congreso toma y determina cómo va a ser la estructura estatal. Pero además me causa un doble estupor el planteo de que él actualmente es el ministro de Comunicaciones y dentro de las funciones que ayer le asignaron es el de implementar la ley. Yo casi te diría que acá está confesando un delito. Porque hasta tanto y en cuanto no se derogue esa ley, sí, él no puede decir que él va a quedar sin efecto. Él tiene la obligación de cumplirla. Él no puede decir que va a quedar sin efecto. Yo diría que casi está diciendo que está a punto de cometer un delito, porque hay una figura penal que es el incumplimiento de deberes de funcionario público, que se tipifica como el incumplimiento de las leyes que es obligatorio cumplir para el funcionario. Graciana, que es Peñafort, lo que firmó Macri es el decreto 13 del 2015. Ok, que le atribuye al Ministerio de Comunicaciones las facultades de AFSCA y de AFTIC, ¿sí? Exacto. Se supone, o mejor dicho, no se supone, es elemental la inconstitucionalidad porque, recordemos, la inconstitucionalidad del decreto, quiero decir, porque la conformación del AFSCA, yo leía declaraciones que vos hacías ayer, es la de un organismo autárquico y descentralizado, con funciones específicas dadas por ley y está dirigida por un directorio. Más allá de lo constitucional, esto tiene que atravesar el Congreso. Mira, voy a ir en parte. Lo que hace el decreto es, le pone al Ministerio de Comunicaciones el ejercer como autoridad de aplicación de las leyes a su cargo. Estas leyes, que son la ley de telecomunicaciones y la ley de servicio de comunicación audiovisual, ya tienen autoridades de aplicación creadas por ley. Una es la AFTIC y otra es el AFCA. O sea que en materia administrativa alguien ejerce las competencias, no puede haber dos tipos con la misma competencia. ¿Quién va a ser Aguad? Hasta que, mientras esté vigente el decreto, va a ser Aguad. Pero el decreto lo puede voltear el Congreso. De hecho, la primera minoría es el Frente para la Victoria. Efectivamente, y debe ser sometido dentro de los 10 días a la bicameral de los decretos de necesidad y urgencia, y con una enorme ventaja, y es que la bicameral no cesa en su funcionamiento por el receso que marca la Constitución. Ah, buen dato. No es un detalle ¿Pero va a suceder eso? No lo sé. La verdad es que te voy a decir que es lo que a mí me parece más preocupante, o me parece que es una buena oportunidad para hacer jugar lo de ser una oposición constructiva. Yo creo que habría que pedirle a Mauricio Macri que modifique el decreto, porque la bicameral no puede hacer un veto parcial. Y tal vez en ese decreto... Claro, eso también. Tal vez en ese decreto... O aprueba en su totalidad o veta en su totalidad. Y la verdad es que me parece absurdo que por un grosero error, tal vez otras... Yo entiendo las cuestiones discrecionales que tiene el Ejecutivo y que le pueden haber hecho reformar la ley de ministerios. Me parece razonable en muchas cosas. Pero lo que me parece es que es una trampa poner esta norma en una norma general. Entonces, yo creo que una buena negociación política, y pienso si se va a reunir con los gobernadores, sería precisamente decirle, Mauricio, modifica el decreto y somete a la bicameral un decreto donde esté la estructura que vos necesitas, porque si no obliga a rechazar en su totalidad o a aceptar en su totalidad. ¿Pero vos te crees que Macri no estaba al tanto del decreto que firmó? Mira, yo tengo la sensación que Cambiemos lee bastante poco. Yo en estos días, te voy a dar un ejemplo claro, cuando él jura como presidente, la Constitución tiene en el artículo 93 una fórmula escrita, obligatoria. Ah, la del patriotismo. Exacto, no la cumple. Cuando decide designar a Laura Alonso, se enteran por Twitter que para Graciana, ¿vos te crees que firmó, juró por honestidad y no por patriotismo, por error? No creo que sea error, creo que no comprenden cómo... A ver, creo que siguen una idea de marketing que no tiene en cuenta, empecé que siguen los consejos del marketing que no lee leyes. Entonces después se encuentran que en sus ideas de marketing han incumplido determinadas cuestiones de ley. Está Graciana Peñafort, ahora seguimos. www.marcaderadio.com.ar, la página de la marca. Graciana, me dicen que pudo no haber quedado claro por mi interrupción, no por vos. Quiero insistir con esto.
virtualmente interviene en AFSCA porque Macri crea un ministerio donde pone al Milico Aguad a manejar AFSCA y AFTIC. No, el problema no es que los ponga a manejar AFSCA y AFTIC, eso estaría bien. Bueno, va per se, va de suyo. A ver, estaría bien, no habría problema en que los organismos dependieran de un ministerio. El problema es que en lugar de, no solo los hace depender de un ministerio, sino que en una redacción ambigua le otorga al ministerio las mismas competencias que tienen los organismos. Te voy a dar un ejemplo. En la administración, Juan puede ser A y Pedro puede hacer B. Sí. Lo que hace esta ley es que Juan puede hacer A y B. Juan es Aguad y Pedro eran el AFSCA. Y Sabatella es... Exactamente. Entonces, lo que hace es hacer una superposición de funciones. Bueno, y ahí lo que decís vos es que a los efectos Macri, si es inteligente, debería corregir el decreto que firmó. Mira, yo recién ojeaba el Clarín y decía el control de los decretos de necesidad y urgencia es uno de los primeros temas que va a tener que trabajar la nueva política en el gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que es válido que el presidente tenga una ley de ministerios conforme a su gestión. Entonces a mí me parece que ahí Macri debería modificar el decreto para mandar un DNU que no genere este atentado a la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque si no va a obligar al bloque del Frente para la Victoria a aprobar algo contrario a la ley de medios y a la ley de telecomunicaciones, o bien tener que vetar una estructura de funcionamiento del Ejecutivo. Sí, cuando hablamos de AFTIC, entre otras cosas, estamos hablando de la habilitación a Clarín, y Aguad es hombre de Clarín, del negocio del 4G. No te olvides que Clarín ya se cargó Nextel. Exactamente. Entonces, en realidad no se lo cargó. En la ingenuidad de Macri respecto... No, lo compró. Lo compró, exacto. Compró Nextel y entró en el 4G. Y lo compró incumpliendo la ley, para variar. Graciana, y para eso es necesario desregular, y tienen que acabar con la ley de medios, y tenés que acabar con la ley de regulación de las telecomunicaciones, y tenés que acabar con la ley de comunicación de ARSAT también. Bueno, no es menor que dentro del decreto le ha dado a este ministro intervención en el manejo de las acciones de las sociedades de telecomunicaciones. La más importante es ARSAT. ¿Te acordás que hace no mucho Cristina Fernández de Kirchner generó un bill en el cual había una necesidad de una mayoría agravada para vender esas acciones? Y además, y esto no es menor, ARSAT se quedó con las frecuencias que no pudo concursar el grupo que concursó y no compró Vila Manzano. Con lo cual, me parece que van por ARSAT, pero porque quieren las frecuencias del 4G. Está claro que van por eso, y además creo yo que van para bajar estos servicios satelitales que está brindando el Estado, porque ellos están profundamente convencidos que estos servicios deben ser privados. Yo pienso que Aguad sigue la línea que ya se siguió en los 90 con cámara, el escándalo de tal Spectrum, que casi nos costó en la Argentina quedarnos sin órbita satelital. Me parece que es una vuelta. Yo siempre digo, si querés ver qué es lo que piensan determinados sectores, entre los cuales está Aguad y algunos otros miembros de Cambiemos, mira la gestión cámara en los 90 a cargo de la Secretaría de Telecomunicaciones. Causa que termina prescribiendo, porque por supuesto siempre quienes hacen este tipo de negociados no terminan en el banquillo de acusados, terminan prescribiendo. ¿Te sorprende algo de esto? Porque lo charlábamos también con Forster hace un rato. Por ejemplo, hay nombramientos que son... ¿Cómo le llamaría uno? Demasiado grosero, si querés. Y entonces uno pensaba, o alguno podría haber pensado, en una derecha más cuidadosa. Lo charlábamos con Forster, insisto, porque él hablaba de... No es una derecha en todo caso muy cuidadosa. Más prolija. Es una derecha más prolija, como decía él. Si vas a pensar en el facho típico, no es eso. No es Mickey Vainilla. No es Mickey Vainilla, exactamente, no es Mickey Vainilla. Pero... tampoco quiere decir, por eso tenía algún cruce con Ricardo y con Pedro, pero finalmente acordamos, pero también cuidado con caer en, bueno, no es una derecha conservadora, porque cuando lo ves desde de Estrada en la Secretaría de Culto hasta, punto suspensivo, yo no sé si tendría tantas prevenciones en llamarla conservadora. Por ejemplo, hoy cae la ficha, ignorada por los medios, de Luis Blaquier como titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Yo te voy a decir... Estamos hablando de un directivo de Clarín, pará. Acá hay un detalle. Y cuando hablas del Milico Aguad estás hablando de un tipo de relaciones carnales con Clarín. Pará, déjame te digo una cosa que no es menor. Una de las grandes causas que tiene Clarín, que está tramitando y nunca llega, es una enorme defraudación. Cuando Clarín saca su cotización en bolsa, sí, sacó con un precio inflado las acciones. ¿Sabes quiénes fueron los principales adquirentes? Los fondos de la FJP.
la acción se devaluó en 3 meses, costaba menos de la mitad. Y esto dio lugar a una enorme causa por defraudación, en la cual todavía se está investigando. Están mandando a un tipo directamente vinculado, sin contar, a lo cual quiero... Sin hablar de Blaquier, perdón, hablar de Blaquier, con la simbología de la película. Están mandando a un tipo vinculado a una estafa con esas acciones a manejar ese fondo de acciones, entre otras cosas. Y esto además me parece algo importante de señalar. Hace no mucho salió en La Nación una nota de sectores, no me acuerdo del autor, que decía, es una vergüenza que la ANSES tenga acciones de empresas, porque cuando nosotros vendimos estas acciones se las vendimos a fondos privados, no para que el Estado estuviera dentro. Estas empresas tienen un enorme problema porque no quieren al Estado auditando adentro de ellas. Entonces lo que quieren es que se vendan al sector privado, quieren que la ANSES se desprenda. Y no me cabe duda de que la ida de Blaquier no tiene por objeto la administración de esas acciones, sino su liquidación. Eso es lo que el sector privado quiere, porque todas esas empresas tienen veedores e interventores del Estado en su rol de accionistas, controlando los movimientos. Son las empresas que, es increíble cómo funciona. Cuando vos cruzas esas empresas, son las mismas empresas que aparecen con cuentas en el HBC por evasión. Los nombres siempre son los mismos, pero reitero, Blaquier parte del grupo Clarín, que tiene una acción pendiente por defraudación con fondos de la vieja FJP, se está yendo a administrar el Fondo de Sustentabilidad, en el cual también están esas acciones. Ahora que hablaste del HSBC... que por supuesto es uno de los bancos que va a prestar el dinero a determinadas condiciones. Sí, el de la guerra del opio. La Sala 5 de la Cámara Nacional, en lo contencioso administrativo, hizo lugar ayer a la cautelar presentada por el ex titular de la HSBC, que es Gabriel Martino, y quedó suspendida la resolución del Banco Central que lo había desplazado de sus funciones por el tema de la fuga de divisas de la HSBC. Esta es novedad judicial de las últimas horas. No, la verdad que me parece que es algo no menor, y lo voy a decir con todo respeto. En Argentina hay buenos jueces, pero también hay jueces que hacen mucha sobriedad de impartir justicia. Graciana Peñafort pasó por Marca de Radio y después de Jove ya está Heller. Gracias, Gra.